Buenos días, estimados estudiantes del quinto año de secundaria. Vamos a ver ahora el tema en Historia Universal de Roma. Oiga, Roma es una cultura que tiene que ver mucho con nuestra vida diaria, pues no vamos a pensar de que nada tenemos que ver con Roma, porque de romanos tenemos muchas cosas, desde las creencias que tenemos hasta nuestras costumbres diarias. Incluso nuestro idioma. Hoy hablamos el castellano, pero la raíz de cada palabra castellana es del latín, y el latín era el idioma de los romanos. La iglesia católica que tenemos es la iglesia católica romana, fundada en estos tiempos, que existe hasta hoy día, miren, ¿no? Entonces, Roma tiene que ver mucho con nuestra vida diaria. Oiga, en Roma el esclavismo llegó a su máximo apogeo en la historia de la humanidad. Es una cultura esclavista. ¿Dónde se desarrolló? En la parte sur de Europa, en la península itálica, en el valle del Tíber. Oiga, ahí había dos tribus, los latinos al norte y los etruscos que habían venido del Asia Menor y se ubicaron en la parte sur del río Tíber. Y ahí estaban los dos pueblos. Por el centro pasa el río Tíber, aquí están los latinos, aquí están los etruscos. Pasaban entonces de un lado a otro lado, intercambiaban sus productos y al final se fusionaron. La fusión de latino y etrusco dio origen a la cultura romana. Eso es lo que cuenta pues la leyenda de los hermanos Rómulo y Remo. Rómulo sería el representante de los latinos y Remo de los etruscos. Muy bien, esa es la explicación del origen de Roma. Ahora mire, la historia de Roma está explicada en tres momentos visto desde un punto de vista político. En primer lugar tenemos, por ejemplo, el periodo del gobierno de reyes. El periodo monárquico comenzaría en el año 753 a.C., cuando en Italia, en Roma, en la ciudad que se fundó, aparece una casta de ricos que tienen tierras, los patricios. De estos patricios, familias muy nobles, entonces aparecen los primeros reyes. En la etapa monárquica, desde el año 753 al 509 o 10, gobernaron los reyes latinos. El primer rey de Roma habría sido Rómulo, ¿no? Quien habría fundado la ciudad de Roma, ¿no? Entonces comenzó a dar origen a esta cultura. Después continuaron otros reyes, ¿no? Como Numa Pompilio, como por ejemplo Servio Tulio. Vienen los etruscos también con sus reyes, y tuvimos un problema aquí en esta historia de Roma, porque al final de los etruscos, con Tarquino el soberbio, él va a perseguir a los latinos. No quiere entregar el poder, ¿no? Se enquistó en el poder y comenzó a hacer asesinatos, ¿no? Entonces los patricios se reúnen en una asamblea y dicen: señores, un momentito, no más gobierno de reyes, vamos a cambiar la política. De aquí en adelante van a gobernar los cónsules, por lo tanto vamos a vivir una república. Y así comenzó la República Romana. Oye, la República Romana pues se caracterizó por tener muchas reformas económicas, políticas, sociales, culturales. En el caso, por ejemplo, de la economía, Roma, en la República, pues aparece el latifundio, los grandes ricos de tierras, ¿no? Los ager publicus, las tierras que ganaban los ejércitos en las guerras que salían a conquistar territorios, pasaban a poder de los patricios, y muchos vencidos en la guerra como esclavos. Entonces Roma está viviendo una situación muy, digamos, compleja socialmente, porque había un sector patricio noble que gobernaba. Todos eran funcionarios, todo patricio era senador, era pretor, cuestor, edil, eran cónsules, dictadores. Todos los cargos eran ocupados por los patricios. En cambio, los plebeyos eran los que tenían que ir al ejército, a la guerra, y morían conquistando territorios. Entonces, cuando regresaban, pues no le daban derechos. Ahí comenzaron a pedir sus derechos. Ahí nace el derecho romano. La ley de las 12 tablas, por ejemplo, es una conquista de los plebeyos que arrancaron sus derechos a los patricios. Tener sus propias asambleas, tener su representante en el Senado, el tribuno, como los hermanos Graco, Cayo Graco, Tiberio Graco, que todos fueron asesinados porque estaban conquistando, pues, digamos, beneficio para la población pobre, ¿no?, que a los patricios no les convenía. Oiga, hubo una guerra civil en Roma durante la República, entre militares por el poder. Se formaron triunviratos, el primer triunvirato, el segundo triunvirato, donde el rey más hábil, el gobernante más hábil fue César Augusto u Octavio, que comenzó el Imperio Romano. Un imperio donde gobernaron cerca de 60 emperadores megalómanos, desde César Augusto u Octavio, donde hubo pues una pax
una paz, ¿no? Y un desarrollo cultural, donde nace Cristo, viene Tiberio, que ordenó la crucifixión de Cristo, viene Nerón con la persecución de cristianos, viene Tito, expulsión de los judíos, Trajano, Diocleciano, Constantino, dio tolerancia religiosa, y Teodosio va a establecer como religión oficial el cristianismo. Y con eso nace la Iglesia Católica Romana. Aporte de los romanos, ¿cuál es? A ver, de los romanos tenemos el derecho romano. Y en la arquitectura inventaron el cemento, hicieron grandes construcciones, coliseos, para distraer a la gente y poder gobernar con tranquilidad. ¿En qué distraían a la gente? Haciéndole ver, pues, pelea de gladiadores, a muerte. O la forma de cómo los leones devoraban a los cristianos. O cómo arrojaban a los cristianos a fuente de agua hirviente. Y la gente se gozaba ahí. Esa era la forma de divertir a la gente para gobernarlo fácilmente de parte de los emperadores. Oiga, esto fue una cosa muy horrible, la de Roma. Hasta ahí llegamos, jovencitos.